Hay casos que desafían toda lógica, no porque falten pruebas, sino porque las pruebas que hay no encajan. 5 jóvenes salen una noche para ver un partido de baloncesto. Personas sanas, queridas por sus familias, con rutinas marcadas. Y de pronto, desaparecen sin explicación. Uno aparece muerto de hambre en una cabaña con comida. Otro en el bosque, reducido a restos. Y los demás como si se hubieran esfumado. Esto ocurrió en 1978 en California. Y hasta hoy nadie ha podido explicar qué pasó. No hay respuestas. Solo piezas sueltas como en un rompecabezas donde la imagen final no existe. Esta es la historia real del caso de los 5 del condado de Yuba. Y cuando termine, quizá tú también empieces a mirar el bosque de otra manera. Todo comenzó la noche del 24 de febrero. 5 amigos, Ted, Ethan, Jack, Gary y Bill, entre los 24 y 32 años, todos con alguna leve discapacidad intelectual o trastornos mentales controlados, subieron a una furgoneta para ir a ver un partido de básquet en la ciudad de Chico. Era algo especial para ellos. Al día siguiente competirían en su propio torneo, uno que esperaban desde hace meses. Vestían ropa ligera, suficiente para una noche en ciudad, pero no para una tormenta de nieve en la sierra. Se detuvieron en una tienda de conveniencia. Compraron chocolatinas, refrescos, patatas fritas. El cajero recuerda haberlos visto animados, bromeando entre ellos, anticipando la emoción del partido. No había ninguna razón para preocuparse, hasta que no volvieron. La última imagen confirmada de los 5 jóvenes con vida es en las gradas del gimnasio de Chico State. Varios testigos recuerdan haberlos visto disfrutando del juego, aplaudiendo, comportándose con absoluta normalidad. El partido terminó alrededor de las 10 de la noche. Aquí es donde el hilo de la realidad comienza a perderse, donde las certezas se disuelven en un mar de posibilidades terribles. Lo que debería haber sido un sencillo viaje de regreso a casa de aproximadamente 20 minutos se convirtió en una odisea inexplicable que los llevó en dirección opuesta, hacia las montañas nevadas, a través de caminos que ninguno conocía. Cuando los 5 no regresaron esa noche, las alarmas no sonaron de inmediato. Eran adultos después de todo. Pero a la mañana siguiente, cuando ninguno apareció para el torneo que con tanta ilusión esperaban y cuando las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, el miedo comenzó a tomar forma en el corazón de sus familias. Ted nunca faltaría a un partido, insistía su madre. Llevaba semanas hablando de ello. Las búsquedas iniciales no arrojaron resultados. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Durante días, la incertidumbre creció, alimentada por el silencio y la ausencia. Días después, los investigadores encontraron el coche donde viajaban. Y aquí empezó la pesadilla. Estaba en mitad de una carretera rural, lejos del estadio, en una zona remota del Bosque Nacional Plumas. No había razón para que estuvieran ahí. No conocían la zona. Nadie los había visto tomar ese desvío. Y el coche estaba en excelente estado. Tenía gasolina. No estaba atascado. No tenía daños. Pero estaba cerrado y abandonado, como si lo hubieran dejado por decisión propia. O por miedo. Lo que encontraron dentro era aún más extraño. Los envoltorios de los dulces que compraron, un programa del partido, mapas, pero ningún rastro de violencia. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas claras que indicaran qué dirección tomaron. Solo una furgoneta perfectamente funcional y vacía. Pasaron semanas y no hubo pistas, hasta que en junio, cuando la nieve empezó a derretirse, el bosque comenzó a revelar sus secretos. A casi 30 kilómetros de donde estaba el auto, en dirección opuesta a cualquier ruta lógica, unos excursionistas encontraron una cabaña de mantenimiento del servicio forestal. Dentro de la cabaña estaba el cuerpo de Ted. Estaba acostado en una cama improvisada cubierto con varias mantas. Había sobrevivido durante semanas. Se sabía por la barba crecida y por el estado de su cuerpo. Tenía los pies congelados, parcialmente devorados por animales. Y había muerto, de hambre. Lo más escalofriante es que en esa cabaña había comida. Raciones militares almacenadas, latas sin abrir, una despensa básica. Y sin embargo, Ted no comió casi nada. No encendió fuego. No dejó señales de haber intentado sobrevivir como cualquiera lo haría. Como si hubiera estado esperando algo. O a alguien. Allí mismo encontraron objetos personales. Una linterna, mantas y los zapatos de otro de los chicos, Gary. Gary fue el único de los 5 chicos que jamás fue encontrado. Había sido diagnosticado con esquizofrenia, pero tomaba su medicación, tenía apoyo familiar y era considerado funcional. Su desaparición completa solo añade más incertidumbre. Fue él quien llegó con Ted hasta la cabaña. Fue él quien abrió algunas de las latas.
¿Por qué abandonó sus zapatos y no hay ni una sola pista de qué pasó con él? Semanas más tarde, a varios kilómetros de la cabaña, aparecieron los restos de otros dos jóvenes, Jack y Bill. Sus cuerpos estaban al borde de un camino forestal, casi reducidos a huesos como si hubieran colapsado de tanto caminar sin rumbo. El último, Jack, fue encontrado cerca de un arroyo, también en estado avanzado de descomposición. Nada tiene sentido. Todos los cuerpos estaban dispersos, en lugares difíciles de alcanzar, sin protección, en medio de la nieve. Ninguno parecía haber buscado refugio más allá de la cabaña. Ninguno llevaba la ropa adecuada. Y si estaban todos juntos en algún punto, ¿por qué se separaron? ¿Por qué caminaron tantos kilómetros en la dirección contraria? ¿Qué estaban buscando? No había señales de lucha en el coche. No había huellas evidentes en la nieve. No había llamadas, ni notas, ni grabaciones. Solo 5 jóvenes, que se esfumaron en la noche. Las teorías son tan numerosas como insatisfactorias. Algunos investigadores sugirieron que los 5 podrían haberse topado con narcotraficantes o fabricantes de metanfetamina que operaban en la zona. Estos criminales los habrían amenazado o asustado, forzándolos a huir hacia el bosque. Sin embargo, la ausencia de signos de violencia en el coche, la forma cuidadosa en que estaba estacionado y la dispersión de los cuerpos contradicen esta teoría. Existe un testigo, un hombre de la zona que afirmó haber visto a un grupo de jóvenes caminando en fila india por la carretera la noche de la desaparición. Dijo que le pareció extraño, pero no se detuvo. Si eran ellos, ¿por qué caminaban de manera tan ordenada si estaban huyendo de algo? ¿O acaso iban siguiendo a alguien? ¿A qué o a quién? Otra teoría dice que dado que Gary padecía esquizofrenia, algunos plantearon que podría haber sufrido un episodio psicótico que de alguna manera contagió al resto del grupo mediante un fenómeno conocido como histeria colectiva. Pero Gary llevaba años estable con su medicación y la histeria colectiva raramente lleva a acciones tan prolongadas y autodestructivas. Pero quizás la más inquietante de todas las teorías es que alguien más podría haber estado con ellos esa noche. Alguien que los llevó hasta ese lugar remoto, que los obligó a abandonar el vehículo, que quizás incluso estuvo con Ted en la cabaña. Esta teoría explicaría los zapatos de Gary en la cabaña y la apertura de algunas latas de comida, pero no explica por qué Ted no comió lo suficiente o por qué no se encendió fuego. No podemos ignorar tampoco los testimonios de testigos que afirmaron haber visto luces inexplicables en el cielo aquella noche en la zona. Algunos incluso reportaron sonidos extraños, como zumbidos metálicos que parecían flotar entre los árboles. En un caso tan lleno de incongruencias, incluso las explicaciones más extrañas merecen consideración. Un detalle que añade otra capa de misterio. En el camino entre Chico y el lugar donde se encontró el coche hay una instalación militar. Algunas teorías conspirativas sugieren que los 5 chicos podrían haber presenciado algún tipo de prueba militar secreta, algo que no debían ver, y fueron perseguidos hasta la montaña. Otro detalle inexplicable. Cuando los forenses examinaron el cuerpo de Ted, encontraron que había perdido aproximadamente 80 libras de peso. La cantidad de comida consumida en la cabaña no concordaba con su supervivencia de 8 a 13 semanas. Es como si Ted hubiera estado de hambre incluso antes de llegar a la cabaña. ¿O acaso algo le impedía comer? Hasta hoy, el caso sigue abierto. Nadie ha logrado explicar cómo un grupo de personas terminó tan lejos de su ruta, en condiciones tan hostiles, sin dejar pistas claras. Nadie sabe qué ocurrió entre el momento en que dejaron el partido y el instante en que la nieve cubrió sus cuerpos. Y Gary, el esquizofrénico, sigue desaparecido, sin rastro, sin respuesta. Algunos creen que sigue vivo, que algo pasó esa noche que no puede o no quiere contar. Otros dicen que murió en algún rincón aún más remoto. Pero si fue así, ¿por qué no se ha encontrado nada suyo? Ni ropa, ni restos. Nada, solo los zapatos abandonados en la cabaña. Este caso es un agujero, un espacio vacío donde deberían existir respuestas. Pero no hay, solo quedan preguntas y una sospecha que crece con los años. ¿Qué vieron, escucharon o supieron algo en aquella noche? ¿Algo que nadie debería haber visto? ¿Fue un accidente, un crimen o algo que escapa a toda explicación? Eso es lo que hace a este caso tan perturbador. No es lo que se sabe, es lo que no tiene sentido.